nada de fantasía. Una cosa es ser fantasía, otra cosa, vamos a decir, es ser inventada o creada, ¿ok? Fantasía, ¿qué es? Es Cinderella, ¿verdad? Esos cuentos así, los unicornios que vuelan, caballo, eso es fantasía. Ahora, cuando uno escribe una historia o, digamos, o inventa una historia, eso es algo, una inspiración que el ser humano lleva en sí mismo, que también es un don de Dios, ¿ok? No estoy diciendo que las fantasías no sean un gift, ¿verdad? Porque la gente hace las fantasías, pero yo lo que estoy diciendo son de una historia con base, una historia que va a traer edificación. Las fantasías no traen edificación a nadie. No, es interesante de verlas, pero la historia no. Cuando el Señor, digamos, hacía una historia, ¿qué pasa? Esa historia tenía un fundamento, tenía una dirección. Él quería que alcanzara determinado tipo de grupos de personas que estaban ahí en ese momento y revelar un misterio que era el reino de Dios. Amén. Entonces es en esencia un relato simbólico de una comparación basada en una observación. La parábola es una figura entonces literaria para expresar un principio moral y un principio de conducta, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, agarramos, dime una parábola cualquiera. La oveja perdida. La oveja perdida. Ok, el Señor toma esa parábola de la oveja perdida. Entonces, el Señor estaba mostrando ahí, no solamente en relación a Israel, porque nosotros vamos a ver eso a medida que va a pasar, vamos a aprender las parábolas. El Señor no estaba hablando solamente en relación a Israel, es una ovejita descarriada, pero el Señor sigue amando a Israel. Fue hasta donde estaba el pueblo y lo ha traído. Ahora, ¿cómo eso funciona para nosotros también como iglesia? Nosotros funcionamos de la siguiente manera. Usamos la parábola de la ovejita para decir que el Señor Jesús, Él siempre cuida de sus ovejas, dejó las 99 y fue a buscar la que estaba descarriada. Entonces, eso muestra el interés que el Señor tiene, no solamente para los que están en el redil, pero por aquellas que salieron del redil. Eso mostrando que el Señor sigue amando esas ovejitas. Segunda enseñanza, o tercera en el caso, sería las ovejitas que están perdidas dentro de la casa de Dios. ¿Cómo así, pastora? Usted está inventando. No, no está inventando. Si uno va a analizar esa parábola, hay mucha gente que está dentro de la casa de Dios, pero está perdido. Está dentro de la casa en cuerpo, pero su mente está afuera. Está dentro de la casa de Dios y parece que está, pero no está en realidad. Hay muchas cosas que todavía lo está prisionero de afuera, de las cosas de afuera. ¿Ustedes entienden eso? Cuando yo digo eso, están adentro, pero su corazón está afuera. Vamos a poner así que ustedes van a entender mejor. Un ejemplo bíblico, la mujer de Lot. Ella salió de la ciudad, su cuerpo estaba afuera, pero su corazón estaba en la ciudad. Ella miró atrás y se tornó una estatua de sal. Entonces, su corazón estaba metido en esa ciudad. Por eso hubo eso también en su vida. La desobediencia de haber mirado, porque en realidad, hermanos, piense bien, el Señor nunca dijo lo que iba a pasar a ella, o que iba a pasar. No, no, no. Y cuando ella volteó, ella fue destruida junto con la ciudad, pero de una manera diferente. Entonces, eso muestra las tres cosas, las tres lecciones
lecciones que podemos sacar. Una lección no solamente en el sentido escatológico, pero también el sentido como aquellos que se descarrían de Dios, y también dentro de la iglesia en el sentido de aquellos que están aquí, pero su corazón y mente está en otro lugar. Dígame. Entonces, creo que hay parábolas que cubren el mismo tema, como la de la oveja perdida y el hijo pródigo. Sí, exactamente. Hay muchas, las parábolas son lecciones increíbles, porque si usted va a mirar esas parábolas del hijo pródigo, la oveja y la dracma, te van a ver que ahí es un capítulo dedicado a las cosas perdidas. La dracma perdida, la oveja perdida y el hijo perdido. Entonces ahí uno va mirando bien lo que el Señor está enfatizando dentro de estas tres parábolas, porque una viene enseguida de la otra. ¿Qué es que el Señor está diciendo dentro de esas parábolas? Entonces es algo que uno tiene que sentar y analizar lo que es que el Señor está diciendo. ¿Okay? Entonces Jesús, Él establece entonces esa comparación. Igual que sucede en tal caso, así sucede en tal otro. Sucede aquí, sucede acá. No tenemos que olvidar que Jesús fue un predicador itinerante y las parábolas son explicaciones y anuncios de su mensaje. Por ejemplo, ¿quién trabaja aquí en construcción? Hasta me había olvidado. Mira, eso es algo que uno debe tomar en cuenta. Por ejemplo, yo digo algo sobre la construcción, ¿verdad? Agarro el trabajo del hermano Juan y explico algo dentro de la construcción y traigo eso para mi vida espiritual. Eso es que el Señor hacía. Por ejemplo, el Señor usaba la parábola del sembrador. Es una parábola fantástica, maravillosa. ¿Por qué? Porque Él entonces habla del reino de Dios, pero Él habla de cada corazón. Entonces Él dice, un sembrador salió a sembrar la buena semilla y lanzó la semilla y una cayó en el camino, el otro cayó en medio de las piedras, el otro en las espinas y el otro en una buena tierra. Ahí entonces el Señor empieza. La que se cayó en la carretera, vino los pajaritos y la comieron. La que cayó en espinas creció, pero las espinas lo ahogaron. La que nació en piedras no tuvo como tener raíces, creció poquito y murió. Y la que cayó en buena tierra creció y dio fruto. Entonces la gente quedó así. ¿Y ese? Pero ese es mi trabajo. Yo trabajo en la finca y me viene a traer una lección de cómo sembrar y de tierra. ¿Cómo es eso? Entonces el Señor agarra y la gente quedó así fascinada. Así, qué interesante. Se le agarra el trabajo diario de la gente y dice, así es el reino de Dios. Y ahí empieza. El sembrador somos nosotros. La semilla, la palabra. Y la tierra, los corazones de la gente. Entonces, ¿ves cómo el Señor agarra una cosa para hacer la otra, para hacer una comparación? Ahora, ustedes entienden mejor, ¿verdad? Si uno te dice una parábola y después te hace la comparación con tu vida espiritual. La mayoría de los predicadores hacen eso. La mayoría. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que la gente entienda mejor lo que se está explicando. Por eso Jesús usaba tanto las parábolas. ¿Okay? ¿Alguien tiene algo que añadir? O preguntar. Pastor, ¿tiene algo que añadir o preguntar? No. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Antonio.
cuando Natán vino a David, vino contándole como un tipo de parábola, como contándole una historia para dejarle aplicar lo que estaba pasando. Claro. Nosotros vamos a ver que en el Antiguo Testamento también hay parábolas. No muchas, pero hay parábolas. Yo tengo incluso aquí, yo tengo anotado todos los lugares que tienen parábolas. En Juez, 2 Samuel, Isaías, Ezequiel, son libros que tienen parábolas, sí. Sí, aquí en el 36, el rico y Lázaro es la única parábola que usa un nombre. Y algunos dicen que eso no es parábola porque la única que Jesús usa el nombre Lázaro, el rico y Lázaro. Pero eso no quiere decir que no sea una parábola. Claro. Porque en realidad, que nosotros decimos que la parábola, ella puede ser real o algo inventado, creado, una historia creada. Entonces aquí, en el caso de Rico y Lázaro, es una parábola, pero de una historia real. Entonces, no importa si es real o inventada, la cosa es que la parábola es una comparación. ¿Para qué? Para hacer con que la gente comprenda mejor lo que se está explicando, ¿ok? Así que las características de una parábola, nosotros vamos a ver más adelante. La parábola es diferente de la metáfora, que consiste en una palabra usada con un significado o en un texto diferente al habitual. Entonces, aquí es algo que dentro del contexto es diferente a las cosas habituales. Dentro de la metáfora no es algo de todos los días, siendo que la parábola es basado en cosas cotidianas, ¿ok? Vamos un poquito más adelante porque quiero mostrarle un punto. Características de las parábolas. Primero, tienen forma de narración, una especie de cuento de tamaño variable, que puede ser una parábola larga. Por ejemplo, yo encuentro una parábola que encuentro larga, es la parábola del sembrador, porque el Señor dice la parábola y la explica. Y entonces también una parábola que es cortita, que yo encuentro es del camino y de la puerta. Bien cortito, pero bien objetiva, ¿ok? Porque hay parábolas que el Señor explicaba y había otras que el Señor, por ejemplo, el sembrador, el Señor explicó, pero del camino es tan claro, ¿verdad? Hay dos caminos, al bien y al mal, a la puerta ancha y la puerta angosta, el camino angosto, y ahí va, ¿por dónde quieres tú ir? Entonces, son relatos de la vida diaria, no son asuntos o temas complejos ni rebuscados. Los elementos que las constituyen están tomados de experiencias cotidianas de Jesús y sus oyentes. Las semillas, ¿verdad? El pueblo de Israel, las ovejas, ¿cuántos pastores no habían ahí? Los deudores, ¿cuántos no habían ahí también, santo? Los prestamistas. El Señor usaba cosas del cotidiano. Y entonces por eso se dice que son relatos verosímiles, no fantasiosos, o sea, son verídicos, son verdaderos. En muchos casos la trama y sus elementos están tomados de la vida y muchos oyentes de Jesús habrán tenido la misma experiencia. Por ejemplo, a veces cuando tú compartes tu vida con alguien, de repente eso es justo lo que esta persona está pasando
que tú has pasado una experiencia de vida, que alguien está pasando por la misma experiencia de vida, y entonces eso va a servir de motivación, porque si la persona vio que tú pudiste superar esto, entonces ella también va a tener la fuerza para superar. Entonces las parábolas hacían eso en la vida de la gente. La gente se identificaba. Si el Señor hablara algo dentro de las construcciones, Juan iba, uy, esa palabra es para mí. ¿Por qué? Porque el Señor usó un ejemplo dentro de la construcción. Si fuera la pintura, ahí el Señor sabe, mira, había un pintor que llegó en una casa, que las paredes estaban negras y sucias. Ese pintor entró, mira mi parábola, eso no es el Señor, es mía. El Señor, entonces ese pintor entró en esa casa, sacó todo el mugre de la pared y limpió la pared, y entonces la puso, me ayuda ahí que no pinto, y la puso una cosita así para cubrir los huequitos que tenía, y después puso un primer, dejó que se secara, y después escogió el color más lindo y se pintó toda la pared, y se pintó toda la casa, una casa fea, gris, y ahora es una casa alegre. Ahora usted explíqueme esa parábola. La casa que se renovó. Una casa que se renovó. Gracias. Vamos, yo pero- puse la parábola, usted me explica. Una vida renovada. Los hoyos son las heridas. Ok, mira, conectando aquí. Templo del Espíritu Santo renovado. El pastor. El pastor ya encontró otra cosa. Mira, dice que los huequitos son, ¿qué, pastor? Las heridas. Las heridas. Ahí el Señor la tapó. Diga. La renovación solo pudo ser posible porque vino de afuera. Porque vino de afuera. Alguien entró ahí en esa casa. Ah, El experto. Porque el dueño de la casa dejó todo tirado. uy, Uy, Jesús, no escuché un amén. Solo escuché un uy. Estamos cambiando el amén por el uy ahora. Mira. Entonces, eso, ¿qué podemos sacar de esa lección? Somos templo del Espíritu Santo, que el día que dejamos que Jesús entrara en nuestras vidas, Él hizo una renovación. Él sacó todos los huequitos, toda la suciedad, pintó la casa, y ahora se ve una casa fresquecita, bonita y alegre. Nueva criatura. Nueva criatura, casa nueva. Entonces, ¿ves? Yo me inventé una historia, una parábola, y ustedes la interpretaron. Quedó fácil para entender lo que es ser una persona renovada. Usted tiene que nacer otra vez. Usted tiene que ser nueva criatura. ¿Cómo es eso, pastor? No entiendo. ¿Cómo que nueva criatura? Entonces toma la lección de la casa. La parábola de la casa, ese es según el evangelio de Patricia, ¿vio? El evangelio que está aquí, no, Santo Cristo. Bueno, eso es mi historia. Los hombres hoy día, la gente, también hacen sus parábolas, ¿verdad? Por ejemplo, hermano Antonio. Sí, nosotros. ¿Usted se acuerda, hermano Antonio, que hizo una parábola una vez usando hermano Antonio como ejemplo? No sé si ustedes se acuerdan del carro. Por 2 o 3 domingos yo estuve hablando eso, siempre tomando el ejemplo del carro. Hermano Antonio fue mi ayudante dentro de la parábola del carro. ¿Cómo es eso? Que el carro necesita cambio de aceite, chequear las correas, chequear el agua para que no se caliente mucho y se dañe. Necesita chequear el freno, el limpia vidrio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Wipers. Necesita chequear cuando tiene algo malo, tiene que ir porque se deja por mucho tiempo, se daña de todo y va dañando otras cosas. Y ahí nosotros hicimos eso. Yo he traído eso para nuestra vida espiritual, que necesitamos muchas veces esos cambios de aceite. Oh, gloria. Poner aceite nuevo ahí, que ese aceite está quemado. Aleluya, ¿verdad? Y wipers. ¿Cómo se llama wipers? Limpia parabrisas. Limpia parabrisas, gracias. Limpia parabrisas. ¿Por qué? Parabrisas. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? Los parabrisas de nosotros están tan malos que no limpian nada. Nosotros vemos todo que nos sirve.
Moisés escribió el libro de Job, pero ¿existiría Job o nada más fue una historia? No, existió, tanto es que existió que hay una palabra de Job que a mí me encanta. Quisiera yo que alguien un día escribiera en un libro lo que pasa en mi vida. Y Dios dio a Moisés. Moisés escribió la vida de Job. Díganos, Israel. Una pregunta. Pregunta. Tantos dijo que Si no yo tenía sé, yo le contesto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la visión del Valle de los Huesos Secos, ¿eso es una parábola o no? No, eso fue una visión. Pues nosotros a veces tenemos que entender un poquito más sobre la diferencia entre una parábola y una visión. Una visión es algo espiritual, en un parámetro espiritual, ¿ok? Ahora, dentro de las parábolas es la narración, es la historia, mostrando para traer una enseñanza moral, Entonces la visión es algo profético, la parábola es una enseñanza moral para la vida cotidiana con Dios, para anunciar el reino. ¿Contesté su pregunta? Amén. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Porque voy a seguir. Bueno, lo anterior no excluye la posibilidad de que aparezcan otros recursos literarios como ay no, hermano, voy a brincar eso porque es too much. Hipérbole, no, vamos a otro punto. Porque quiero hablar más de la palabra, porque esas son figuras de lenguaje, entonces que a mí no me interesa, nunca fui muy buena para eso, pero ni modo. Ahora, lo que quiero resaltar aquí, dentro de las parábolas es una narración o un propósito de una enseñanza moral, ¿ok? Entonces hay un conjunto de símbolos y un mundo simbolizado. El conjunto de símbolos de la parábola está puesto al servicio de la enseñanza que Jesús quiere transmitir a sus oyentes. Este carácter simbólico lo hace que la parábola ayude a comprender y asimilar el principio de trascendencia que envuelve toda la temática religiosa y cristiana. Si el Señor estuviera explicando el reino de Dios en el lenguaje más complicado, la gente dice, ese hombre está loco, ¿qué está diciendo? Entonces él tenía que usar las palabras para enseñar sobre el reino de Dios. Por ejemplo, sobre la parábola del grano de mostaza. Es una cosita tan chiquita, pero cuando se siembra es uno de los árboles más grandes y que da la mejor sombra. Los pajaritos vienen, se abrigan ahí. Entonces eso es el reino de Dios. Eso era el significado del reino de Dios. Entonces, que aunque fuera insignificante para algunos, porque es así, ¿verdad? Pero su totalidad es grandísimo. Cualquier persona que quiera acercarse y entrar en ese reino puede. Cualquier clase de pajarito puede hacer su nido en ese reino. Entonces el Señor enseñando eso, ¿ok? Ahora, a través de la parte simbólica, nosotros podemos descubrir la intervención de Dios en la historia. El mejor lenguaje para hablar de Dios es el simbólico, ¿verdad? Es el simbólico. ¿Por qué? Si nosotros vamos a brincar allá vamos para Daniel, en el Antiguo Testamento. Ok, Daniel aquí fue un sueño profético, no fue una parábola. Entonces, pero todo que él vio en esa visión fue un símbolo. ¿Ok? Brincando para Apocalipsis, Juan tuvo una visión profética, pero él veía símbolos también en esa visión profética
símbolo en ese sentido, ¿ok? No de la, pero el símbolo en sí, no de parábola. Vamos a ver si ustedes me siguen. Cuando Juan, él vio, tuvo toda esa visión, por ejemplo, los ancianos, por ejemplo, los 24 ancianos, cada cosa tiene un símbolo, es visiones, pero cada cosa tiene un símbolo. Cuando nosotros empezamos a estudiar Apocalipsis, nosotros vamos a estudiar esos símbolos dentro de esa profecía. ¿Pero por qué? Porque el símbolo te ayuda a entender mejor las cosas. Vamos a poner símbolo o señal. Una persona, si tú ves un símbolo, una señal, un símbolo de stop, ¿qué tienes que hacer? Stop, ¿verdad? No hay nadie que tenga que explicarme, mira, esto es un símbolo. Aquí dice stop y tú tienes que parar aquí. No, eso está claro, es un símbolo que está claro. Cuando la gente ve un símbolo que está escrito fire, tú sabes que es un símbolo de fire. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando ves o cuando escuchas asociando una cosa con la otra, aprendes más rápido. Asociación, enseñar, pero asociando una cosa con la otra. Así yo enseño en la escuela. Yo busco, por ejemplo, cuando yo enseño a los niños una letra y que veo que ellos tienen dificultad, yo asimilo, yo le digo así, mira, yo le pongo un ojo. Entonces yo le digo, ¿qué letra es esa? Y me dicen, I don't know. Yo les enseño, I. Entonces pasan 2, 3 días, yo le pregunto y no entiende. Entonces, ¿sabe qué hago? Yo agarro un ojito y pongo al lado de la letra I, ¿verdad? Que I. Entonces yo le digo, ¿qué letra es esta? Y entonces él mira el ojo y mira la letra y yo le digo, I. Más adelante uno va a explicar a él que se escribe diferente, pero el sonido es igual. Entonces él está asociando la letra al sonido, el sonido de la letra a algo visible que él conoce, que le es familiar. O sea, en pocas palabras, que usted usa lo desconocido para ilustrar lo que la persona no conoce y el Señor hace lo mismo. Sí, o sea, en realidad yo uso el conocido, exactamente, el conocido para enseñar algo desconocido a la gente. ¿Me entendió? Se queda así tan calladito, me da hasta miedo. Yo uso algo conocido para enseñar el desconocido, el misterio de las cosas. ¿Got it? Amén. Amén, oh gloria, amén. Entonces, por ahí mismo. Eso fue un ejemplo de cómo yo enseño a mis niños. Agarro algo conocido para enseñar el desconocido. I. You. ¿Ok? Entonces, eso se usa mucho. Ahora, las parábolas no son un método original y exclusivo de Jesús. No. El Señor las usó, pero no era exclusivo del Señor Jesucristo. Pastora, usted está blasfemando. No, hermano. ¿Cómo que yo estoy blasfemando? Eso no era del tiempo de Jesús. Jesús las usó, pero no era exclusivo. Porque en Juez 9:7, escribe ahí, en su hojita de parábolas que yo les di. Juez 9:7 a 15. Yo voy a dar 2 nomás. Segundo de Samuel 12, de 1 a 4. Segundo de Samuel 12, de 1 a 4. Isaías 5, versículo 1 a 7. Isaías 5, de 1 a 7. Ezequiel 17.
17, de 1 a 10. Ezequiel 17, de 1 a 10. Estoy dando algunos, hay más dentro de esos libros. Son parábolas. ¿Cuál es el primero? Que Jueces Jueces. 9, 7 a 15. Entonces esas son parábolas dentro del Antiguo Testamento. Así que Jesús usó parábolas, pero antes ya el Señor inspiró, hasta mismo como dijo el hermano Antonio, ¿verdad, hermano Antonio? Del profeta que llegó para David. Y le dice que el profeta Natán dice, mira, le voy a contar una historia. Había un hombre pobre que tenía solamente una ovejita. Y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y resulta que llegó el amigo y él miró, no voy a matar mis ovejas, busca ovejas del vecino, solo tenía una. Agarró la ovejita y la mató. Y dice, y David se llenó de ira. ¿Y quién fue ese? ¿Tú? ¿Ah? ¿Yo? ¿Tú? Sacó la espada y dijo, el tal debe morir. Eso es una parábola. ¿Ok? Es una parábola. Y bueno, David no fue muy feliz con esa parábola porque imagínate, hay que morir. Híjole, yo mismo. Entonces, era una técnica utilizada por otros rabinos también, además de Jesús, en ese tiempo. En general, las parábolas evocan experiencias desconcertantes y casi todas tienen una paradoja que rompe los esquemas usuales de la vida. O sea, hay comerciantes que lo venden todo para comprar solo perla fina. O sea, son cosas que cuando tú empiezas a leer, por ejemplo, la parábola de la perla, te va a ver que el reino de Dios es comparado a una perla. Ahora, dime una cosa, ¿cuál es el proceso de la perla, da perla? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se cría una perla? Es una herida. Sí. ¿Dentro de una? Dentro de una ostra. Sí. ¿Cuál es se conoce de que la ostra sufre al tener la perla dentro de ella y poderla pulir y dar todo el proceso. Y que la ostra muere cuando se extrae la perla de ella. Porque ella pasó prácticamente a ser parte de ella. Y ella nace, ¿cómo es, pastor, que dijimos? Una herida. Una herida. ¿Y qué hace esa herida en esa perla? O sea, en esa clam, ¿cómo se dice? Clam. Shell. Concha. Concha. ¿Qué va adentro para que nazca esa perla? Algo que, según yo leí, algo que le ocasiona irritación. Y cubre esa fuente de irritación con el material que forma la perla. Exactamente. Un granito de arena. De arena. Un granito de arena. Entonces, para que ustedes vean la preciosidad del reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia, dice la Biblia. Tomado a fuerza, hermanos. No es fácil estar en el reino de Dios, pero es precioso. Amén. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo yo en la próxima semana. Bueno, ¿verdad, Nubia? No escuché nada, Nubia no dijo nada. Aquí estoy. Casi puedo repetir la pregunta, dice. No. Mira, también Jesús usó las parábolas como una forma dialéctica, o sea, como un dialecto. ¿Para qué? Para que los líderes religiosos
sociales no entendieran esas parábolas. Es como yo dice, ellos estaban cegados por la letra. Los pequeñitos, la letra, o sea, la ley, estaban ahí. No se puede hacer eso sábado, porque ¿cómo tú haces si sanan los sábados? Decía Jesús hasta que tenía demonio, imagínate. Tú no puedes sanar los sábados, ese hombre tiene demonio. ¿Cómo? O sea, daba más atención al sábado que a los milagros de Jesús, ¿verdad? Entonces el Señor siempre decía, para que ustedes sepan que yo soy Señor del sábado, ahí el Señor entonces sanaba y hacía milagros. Entonces las parábolas eran sencillas y del pueblo. Ahora, la finalidad de las parábolas. Jesús no contaba parábolas para divertir a su auditorio, sino para exponer su mensaje, explicitarlo y aclararlo, y muy especialmente para interpelarles. ¿Okay? Ahora, uno de los propósitos fundamentales de las parábolas de Jesús es exponer los principios fundamentales de su enseñanza. Ustedes tienen que guardar eso, los propósitos de las parábolas. ¿Por qué? Porque ustedes van a sacar una parábola hoy y ustedes van a tener que leer y estudiar esa parábola en la casa la próxima semana. No voy a llamar todos, pero por lo menos unos 3, máximo 4 voy a llamar la próxima semana. ¿Okay? Entonces ustedes van a estudiar esa parábola en la casa y ustedes van a venir aquí y van a explicar esta parábola. ¿Ok? Porque ¿cuál es el principio fundamental y enseñanza de esta palabra? Entonces, el centro del mensaje de Jesús es el reino de Dios. Acuérdense siempre eso. Las parábolas del Señor siempre está explicando y está involucrando el reino de Dios. Amén. Ahora, para el judío de aquellos tiempos, el reino de Dios era la personificación de la esperanza de salvación. La llegada del reino de Dios, o sea, sería la liberación. Era un Mesías que ellos esperaban para resolver la situación religiosa, social y política, que es lo que va a ser el anticristo, pero la iglesia ya no va a estar aquí. Entonces, cuando llegamos a ver que los judíos lo rechazan, entonces el Señor empieza a abrir las puertas para nosotros. Amén. Ahora, el reino de Dios, podemos mirar dentro de los evangelios, cuando el Señor recibía personas que no eran judíos, que no eran de aquel pueblo. Dime a mí una persona que el Señor, por lo menos una, que el Señor la recibió sin que fuera un judío. La samaritana tenía descendencia, pero no era pura dentro del judaísmo. El centurión que le pidió que orara por su siervo. El centurión está mejorando. Hay más. Una mujer que lloraba, que lloró en los pies de Jesús cuando lavó los pies No, esa era judía. Pero hay una el esposo. que la hija estaba endemoniada, la hija. Dígame. El ladrón que estaba crucificado, que lo aceptó y no eran... Sí, puede ser, no, creo que no era judío tampoco. Entonces son gente que se acercaron al Señor y recibieron un milagro porque creyeron en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces era una realidad que los judíos no podían aceptar, que el reino de Dios era un reino espiritual y no un reino terrenal. ¿Ok? Nosotros aceptamos el reino espiritual, pero todavía los judíos están esperando ese reino terrenal. Todavía están esperando, pero nosotros sabemos que ya no es así. Amén. Ahora, la gente permanece incrédula y desconcertada. Es
revelación, Jesús comienza a hablar del reino de Dios en parábolas. El grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, la levadura, el sembrador, y ahí sigue, ¿verdad? El mensaje del reino no solo se conoce, hace falta construirlo. Por eso Jesús busca una relación en el oyente. Eso logra con unos finales imprevistos y de las palabras, sus razones finales, para algunos era un poco absurdo para los entendidos, pero para la gente que estaba acostumbrado a sembrar el trigo y crecer la cizaña juntos, sabía de lo que estaba hablando el Señor. Porque el Señor dijo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar? No, hay que crecer juntos. Porque, hermano, ¿cuál es el agricultor que no sabe diferenciar la cizaña del trigo? Él sabe, pero él sabe también que tiene que crecer juntos, porque solo así es que va a poder hacer realmente la diferencia. Que cuando crecen juntos, tú no sabes quién es quién, pero hay que crecer, y cuando tome un determinado tamaño, ahí sí es visible quién es la cizaña y quién es el trigo. Entonces el Señor usó eso, que en el reino de Dios hay de todo. Hay de todo. Hay gente buena, gente mala, gente fea, gente bonita. Pero yo digo eso interiormente, ¿ok? Entonces, porque todos los siervos del Señor son lindos. Oh, gloria. Aleluya. No escuché ninguno. Yo, amén. Entonces, no se puede entender un mensaje muy complejo. El mensaje del Señor es un mensaje simple. Lo que quiero hacer dentro de esas parábolas, más bien con ustedes, yo no voy a entrar en muchas cosas teológicas o complicadas. Yo quiero ser simples dentro de las parábolas con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a explicar las parábolas. ¿Ok? Y si, por ejemplo, hay algo que se puede añadir entre nosotros mismos, nos vamos añadiendo. Por ejemplo, la parábola de las vírgenes es una parábola para Israel, pero nosotros también la usamos para la iglesia. Y hay parábolas exclusivamente, o sea, digamos, para Israel en sí, pero que generalmente nosotros usamos también para nuestras propias vidas espirituales. ¿Okay? Vamos entonces a sacar, Nubia, agarra ahí el ofrendero, un basket, alguna cosa para poner los papelitos, un basket, hay unos baskets ahí. Eso, puede ser eso mismo. ¿Sí? Sí, saca. Ponga ya a mí. Sí, puede pasar. Sin hacer trampa. Porque estamos con ese sentimiento, hermano. Puede ser primero. Hay un sentimiento aquí que tú tienes que sacar. Hermanos, la parábola en sí, en realidad cuando nosotros hablamos de las parábolas, lo que uno tiene que hacer es estudiarlas y explicarlas. Lo que hice nada más fue decir a ustedes qué son las parábolas, para que ustedes tengan la idea de cómo trabajar con las parábolas. ¿Ok? Yo les di un ejemplo de una parábola de la casa, ustedes las hicieron muy bien. Pero faltó preguntarle a los pintores, porque de ellos nace la idea de más cosas que son pintores. Claro. Como el hermano Antonio que era mecánico, la verdad que dio todo el Mira, incluso, no, y no es solamente eso. Dentro de estas tareas que
vamos a hacer La en más las parábolas. difícil. Ustedes van a aprender mucho. Amén. Hello. ¿Me escuchan? Sonido. Ok. Bueno, ustedes también, más adelante, después de esa tarea, ustedes van a escribir una parábola. Ustedes van a escribir una parábola. Cada uno de ustedes. Ustedes puede ser una historia real que tú puedes conectar con algo moral para nuestras vidas espirituales. Se acuerden que todo tiene que involucrar el reino de Dios. ¿Ok? Todo es para el reino de Dios. ¿Ya agarró a su mamá? Mira ahí, da para mandar de ahí. Oh. Ok. ¿Faltó novia? Uno estaba sacando para ella. Ah, Núbia, tu não vigia não, Núbia. Não, cada uno va a tener, cada persona, yo voy a dividir en grupos, ¿ok? Entonces va a ser, por ejemplo, el viernes que viene, vamos a hacer un grupo tal vez de 3 o 4, yo voy a ver bien. Necesito primero hacer un grupo para ver cuánto tiempo se va a llevar. Pero más o menos, yo creo que voy a dar como tal vez unos 5, 8 minutos para cada grupo. O entonces 10 minutos, no para el grupo, 10 minutos para cada persona. Porque entonces dentro de esos 10 minutos, lo que se tiene que añadir, se añade, lo que se tenga que sacar, se saca. Entonces sería como 15. Tal vez tendríamos que hacer como, nos daría como más o menos 3, 4 personas. 4 personas, ¿verdad? Y 1 hora, 60 minutos. Tal vez 4 personas, ¿verdad? Manuel. ¿Cuál qué parábola? Yo. Rico y necio. Sí. ¿El rico y el necio? El rico y el necio. Essa tá fácil. Essa parábola eu la prediquei outro dia, mas não vale. Dale. Mami, tu parábola. Oh, maravilha do talento! Ai, mano. Filha, papi. Do servo fiel e do servo malo. No te preocupes, yo te traduzco. Dari. Bueno, en el papel decía mujer que encuentra su moneda, pero yo creo que es la moneda, porque es la palabra de la moneda. Sí, sí. Israel. La red echada en la mar. Ruth. Aquí dice la gran cena, pero se relaciona a lo que le encuentro relacionado es con la fiesta de la boda. Porque a veces ustedes van a ver que en las Biblias a veces tiene diferentes títulos, pero es lo mismo. Sí, la gran cena o la fiesta de las bodas. Hilda. El mayordomo astuto. Ándale. La palabra del mayordomo. Muy buena esa parábola. Muy buena. Israel ya me dijo. Sí. Carlos. Niños que juegan. Niños que juegan. Los niños que juegan. Dejar venir a mí los niños. Aquí más bien. ¿Qué es eso? San Mateo 11:16 estaba.
Mateo 11, 16. Creo que Mateo 11 también. Ay, mírame. Biblia. ¿Qué ha traído mi Biblia? Ok, lea San Mateo 11. Aquí lo tengo yo. Lea. Dice más. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: nos toca flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan que ni comía ni bebía y decía: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que comía y bebía, y decía: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ya. Esta está buena. Aleluya. Eso va a necesitar un poquito más. Feliciano. La parábola de las 10 vírgenes. ¡Qué beso! Chuy. El siervo malvado. El siervo malo. Malvado. Nubia. El siervo y su deber. Man Antonio. Amigo inoportuno. El amigo inoportuno. ¿Y el pastor? ¿Dónde está? Se fue. Abuela. Buen samaritano. Oh, maravilla, abuela. Linda. Esa está muy linda. Está fácil. Feli. Árbol y sus frutos. Está buena. ¿Me olvidé a alguien? Bueno, nosotros vamos a tener más personas, si Dios quiere, porque hay gente que no ha venido hoy. Le falta solo el pastor. Entonces, por favor, no se olviden, ahí está la referencia bíblica, en el papelito que les di a ustedes sale la referencia en todas las partes, ¿ok? Así que tengan en cuenta. Bueno, ¿qué es una parábola? Una enseñanza. Una enseñanza usando ejemplos de la vida cotidiana. Pueden ser reales o inventadas. ¿Por qué el Señor usaba parábolas? Para enseñar su reino, ¿no? Para hablar sobre su reino y para también esconder o dejar como una interrogación en la cabeza de los fariseos, de esa gente que no quería nada con el Señor. Como él nos enseñaba algo como para que nosotros reflexionáramos, ¿no? Exacto, era para reflexionar. La gente pensaba y analizaba juntando su vida diaria con el reino de Dios, lo que pasa en mi vida espiritual, lo que yo necesito. Era para dar sed a la gente y hacer a la gente entender que existía una fuente. Okay. ¿Qué más que puedo preguntar sobre eso? Yo creo que solamente eso. Así que también ya ustedes, por favor, preocúpense solo con eso por ahora.
¿ok? Cuando llega el tiempo, por ejemplo, los hermanos que la próxima semana van a presentar las parábolas, ¿ok? Yo voy a dejar saber, yo no voy a decir, mira, usted la próxima semana, ¿qué ustedes quieren? ¿Quieren que yo les diga? A mí me gustaría no decir nada para que ustedes estuvieran estudiando. Los que son de la otra semana, estudió 2 semanas, agarran de sorpresa. ¿Qué me dicen? Para que estudiaran más. Para que estudie más, ¿verdad? Déjame agarrar entonces 2 personas aquí que tienen una parábola así bien facilita. A ver. Para la próxima semana, anote. ¿Quién va a traer? Juan Rodríguez. Para la próxima semana, escribe ahí que nos vale después decir que no. Tú tienes una semana. Entonces, Juan Rodríguez, Israel, Dariela, no sé si va a alcanzar el tiempo. 15, 45. Sí, vamos a poner Israel, Juan, Dariela, Ruth. ¿Puede ser? Entonces está bien. Yo voy a anotar aquí para la próxima semana. Y no vale faltar, porque entonces te voy a dar doble. Voy a guardar más papeles aquí. Porque mira, esos papelitos, todavía hay muchos aquí. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir haciendo el estudio. Entonces los hermanos que van a hacer la próxima semana, cuando termine de hacer, ¿verdad? Entonces ustedes van a empezar a escribir su propia parábola. Juan, Israel, Ruth y Dani. Van a empezar a escribir su propia parábola, la historia y lo que eso va a estar reflejando en la vida cristiana dentro de las cosas de Dios, ¿ok? Pero eso tú puedes tomar su tiempo. Entonces más pronto terminen con esa parte, ya la otra. Ok, eso es bueno porque ustedes, eso les ayuda principalmente a aquellos que cuando ustedes van a predicar, el Señor te va dando inspiración. Así que, amén. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Pastor, ¿cómo se llama la parábola suya? Necesito escribir. El libro de Judí. Entonces, Juan, la próxima semana. La higuera sin fruto. Ah, eso está Todas están fácil. buenas. ¿Qué les Si pasa? alguien quiere cambiar, todavía es tiempo. Juan dice primero. La higuera sin fruto. Ok, eso está fácil, no es tan difícil. Entonces vamos a orar, amén. Pedir al Señor de su gracia. En el nombre de Jesús, mañana tenemos ayuno a las 10 aquí en la iglesia. Pero vamos a hacer en el corvo, atrasito, ¿ok? Porque se van a estar usando la iglesia en la mañana para clases de música. Entonces vamos a hacer en el corvo. Mucho trabajo, oh gloria. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esos momentos. Señor amado, que pasamos aquí aprendiendo un poquito de tu palabra. Señor, yo te quiero pedir sobre cada uno de tus siervos tu bendición. Señor, que van a la próxima semana traer, Señor amado, una enseñanza dentro de la parábola, Señor, que a ellos, Señor, le tocó. Padre Santo, que tú puedes alumbrar a tus siervos, Señor, hermano Juan, a Israel, Señor, a Ruth, Señor amado, Padre Santo, a Dani, para que ellos, Señor, puedan venir inspirados por tu Espíritu, Señor, pasar ese mensaje para la vida de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, si tú no vienes hasta mañana, pues, Señor, danos, Padre Santo, un día de ayuno contigo, Señor, en tu presencia, glorioso, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, y hablando a nuestro corazón.
Padre, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, llévanos en paz. Amén. De un aplauso, Señor. Un besito ahí para ustedes. Usted no. Yo le voy a decir que No, usted no. Tú tomas mucho café.